Muchas gracias a ustedes, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al área de prevención que pues me han invitado. Para mí es un placer estar aquí y compartir con las y los ciudadanos, porque al final lo que quiere el Consejo Ciudadano es dotar de toda la información posible a las personas que pues son víctimas de delito, que tienen dudas respecto a procedimientos. Yo dirijo la dirección jurídica, en donde tenemos programas que están enfocados a la asistencia a víctimas del delito, y ustedes también cuentan con un área así. Entonces, creo que tenemos muchas cosas en común, y una de ellas pues es servir a la ciudadanía dentro desde nuestras trincheras. Entonces, espero ser breve en nuestra plática. No, si parecen que es muy técnica, si hay dudas, por favor, pueden interrumpirme, pueden hacer sus preguntas a través del chat también, o levantar la mano para poder contestar dudas. También quiero, desde un inicio, pues ponernos a sus órdenes a través. Al final de esta presentación daremos los teléfonos, bueno, aparecerán para que puedan copiarlos, pero ahorita se los adelanto por si hay alguna duda, ya un caso en particular que quieran que asistamos, que orientemos, puedan comunicarse con nosotros. Nuestro teléfono es 222-3099-099, en donde no solamente damos orientación y asesoría jurídica, también pueden solicitar apoyo psicológico y pues contar con demás apoyo o, ¿cómo se llama? Información de otros trámites, y también de otras ramas del derecho, no solamente derecho penal. Si tienen alguna duda, derecho familiar, civil, etcétera, nuestros abogados que se encuentran atendiendo en el centro de atención telefónica podrán resolvérsela. Voy a iniciar compartiendo una pequeña presentación que hice para entender. Quiero transmitirles un poco de dónde surge todo este tema de la información, o de a quién defienden los derechos humanos, porque creo que es una cuestión que a raíz del cambio del sistema, que pues ya no es tan nuevo, ¿no? Ya tenemos varios años con esta aplicación del sistema penal, que busca que todas las partes sean escuchadas, que las partes del procedimiento tengan una participación activa, que ninguna de las dos se silencie en algún procedimiento. Entonces nos da esta condición de igualdad dentro del procedimiento, tanto a víctimas como a personas imputadas. Entonces, creo que hay que regresar un poco de la generalidad. No sé si ya puedan ver la presentación. Ok. Iniciar desde lo general hasta pues haber llegado a que este sistema se homologara, o se buscara la defensa de los derechos humanos, la garantía de los derechos humanos en el sistema penal mexicano, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración cuenta de varios artículos, pero me estoy enfocando en aquellos que tienen que ver con este tema de justicia penal, ¿no? Que al final es lo que nos incumbe tanto al Consejo como obviamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la encargada de perseguir delitos y faltas administrativas. Entonces, creo que esto es lo que queremos, o a donde queremos dirigirnos. También agregué algunas diapositivas que nos hablan de derechos de género, porque pues al final es este ciclo, de eso se trata, del acceso a las mujeres también a este tema de la defensa de los derechos humanos. Entonces, hablamos en este primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están en razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ya desde ahí a todo ser vivo humano nos está dotando de estos derechos, sin excepción alguna. Entonces, ya de ahí es donde se empieza a nacer estas vertientes de diferentes formas de defensa de derechos humanos. En el artículo segundo nos habla que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y creo que de aquí surgen varias de las leyes que rigen al sistema mexicano. Podemos hablar de las leyes que se enfocan, por ejemplo, a las comunidades o defensa de pueblos indígenas, de personas indígenas. Podemos hablar aquellas que vigilan los derechos de personas de la tercera edad, por ejemplo. Podemos hablar de las leyes que
protegen a las niñas, niños y adolescentes. Entonces todo esto hace que se abran diferentes brazos de derecho, que al final surgen todos desde una generalidad o desde un fin común, que es la protección de los derechos humanos, y que pues se ha visto a bien que cada uno de estos sectores o grupos requieren de protección especial, que se hable de manera individual de sus derechos y al final reconocer a cada uno de estos grupos que tienen ciertas características y que cada uno dentro de su grupo conforman derechos especiales para poder garantizar este tema. En el artículo 3º habla que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces ya empezamos a identificar esta cuestión de la defensa, protección, acceso a la justicia desde este artículo 3º. También ya nos habla el artículo 4º de que nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Aquí podemos, por ejemplo, voltear a ver el tema de la trata de personas, que también dentro de nuestro mismo derecho mexicano ya tenemos una ley general que regula el tema de la trata de personas. También nos habla de que no existirán torturas ni penas o tratos crueles. O sea, son derechos que empiezan a enfocarse a la protección y a la seguridad y a la vida de las personas. Entonces, y esto se materializa en nuestro sistema penal, es donde más lo podemos observar. También nos habla de la personalidad jurídica, la igualdad de las personas ante la ley, y es cuando ya empezamos a identificar igualdad de las personas ante la ley, es decir, que todas las personas tienen herramientas que pueden aplicar cuando requieran algún tipo de procedimiento, cuando se encuentran dentro de algún tipo de procedimiento. Entonces, la persona que demanda tiene derechos, pero el demandado también. Entonces, también lo hablamos o lo enfocamos al derecho penal. La persona imputada o señalada de haber cometido algún delito tiene también derechos, así como la víctima o la ofendida que recayó algún tipo de hecho constitutivo de algún delito. Entonces, las leyes nos están dando la misma oportunidad de ocupar herramientas legales que nos ayuden a resolver el problema en el que nos encontremos. Habla de que todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esto ya es que le incumbe directamente, por ejemplo, a nuestras policías. Entonces, desde ahí hablamos o escuchamos que estas autoridades que están encargadas de vigilar la seguridad, de perseguir delitos, ya tienen que estar cumpliendo y garantizando estos derechos humanos que al final se materializan ya en nuestras leyes mexicanas. Toda persona tiene derechos en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente. Por eso es que esto se empieza a modelar dentro de nuestro sistema penal, que pues ya sabemos que es oral. Y toda persona acusada de algún delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Entonces, es cuando empezamos a ver que todas las personas tienen derechos humanos, los que les mencioné, muchos más, pero que hablamos de una igualdad en cuanto a derechos que tenemos, que son irrenunciables, que al contar con ellos debemos acudir a todas las herramientas jurídicas que pues estén a nuestro alcance y que las autoridades están obligadas a garantizar. Una vez que hablamos de estos derechos humanos, les comentaba en un inicio que podemos vigilar o que podemos también darnos cuenta de que se ha dedicado a identificar ciertos grupos o sectores de la población, esta división de que cada persona necesita tal vez una atención especial en cuanto a derecho, y por ello es que decidí o también quiero hablarles de manera súper rápida de aquellos, y más por el tema que estamos tratando y por el ciclo en el que estamos, de aquellos derechos que en este momento están atentos o que se crearon para vigilar. ¿No te mandó? Sí, como Gaby puso que el código. De hecho, tenemos que hacer muchos más para mañana. Creo que hay un micro prendido. Ya. Bueno, continuamos. Quiero hablarles de algunas de las regulaciones internacionales que al final igual van a derivar en legislaciones locales, digamos así,
que ha tomado el territorio mexicano, pero que tenemos un antecedente universal, que al final nos hemos adherido a este tipo de acuerdos, este tipo de convenciones, y una de ellas es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés, la CEDAW. Es uno de los precedentes que tenemos y que considera, como lo tenemos en la Carta de las Naciones Unidas, que reafirma que todos los pobladores tienen los mismos derechos humanos fundamentales. Entonces, tomando como precedente esto, podemos decir que todas las personas gozamos de esta dignidad y valor desde el momento en que nacemos. Entonces, no debería de existir diferencia, pero sí debe de existir una atención especial a este tipo de derechos. Entonces, uno de ellos pues son aquellos que buscan vigilar que los derechos sean iguales, pero pues muchas veces en el tema de género no se tiene todavía esta atención especial. Por eso es que se crearon este tipo de convenciones, este tipo de acuerdos, de cartas, que al final son internacionales y que México ha ratificado ya varios de ellos, en donde también considera que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y que son temas que actualmente se está en una lucha para que exista una igualdad de derecho entre los hombres y las mujeres, pero que no se ha logrado al 100%, aún existiendo ya un máximo de leyes en el sistema mexicano, por ejemplo, en donde todavía no alcanzamos este tema de igualdad en cuanto a derechos de hombres y mujeres. Por eso es que se han creado ciertas características en la atención de cada uno de ellos y que nos dotan de herramientas y pues distintos instrumentos legales que podemos ocupar ya en la individualidad de los derechos que se cometen, de los delitos que se cometen en contra de las mujeres y que pues se tienen como delitos de género, y que más adelante les haré mención, por ejemplo, en donde podemos encontrar algunos de los derechos humanos defendidos dentro del sistema mexicano. También hablamos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará. Esta es una de los precedentes más importantes que tenemos en cuanto a defensa de los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia de las mujeres, en donde a grandes rasgos esta convención habla que reconoce que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmando otros instrumentos internacionales y regionales, en donde volvemos a lo mismo. Se habla de una igualdad entre hombres y mujeres, pero que en muchos ámbitos no se ha logrado o no se ha dado. También afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Entonces, no se ha logrado, a pesar de que las leyes dicen un hombre y una mujer es igual ante la ley. Hay muchísimos aspectos en la construcción de la vida social en la que no se logra, en la que todavía encontramos situaciones de desigualdad y que tal vez no reconocemos o queremos solamente verlo como un tipo de violencia. Y cuando hablamos de violencia, lo primero que queremos observar es la violencia física. No, es que no le estoy pegando, o sea, es mi esposa, no le estoy pegando, pero le estoy gritando, le estoy insultando, le estoy controlando el dinero, le estoy controlando la manera en que sale, en que viste, con quién habla. Desde ahí estamos hablando de violencia y no necesariamente es física. En el trabajo, por ejemplo, no, es que pues es mi compañera, yo la trato como compañera de trabajo, yo jamás le he pegado, o sea, ¿por qué dice que la violento? No la violentas, pero la acosas, pero la condicionas para que esté trabajando contigo, pero todo el tiempo le estás buscando, le estás mandando mensajes. Entonces, es una cuestión de que la violencia se puede manifestar de muchísimas maneras y no solamente en la violencia física. También dice que convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos constituye una positiva contribución para proteger los derechos de las mujeres. Pues se está tratando y se trata de materializarlo no solo en las leyes, sino en la adopción de sistemas efectivos que garanticen el acceso a las mujeres pues a una vida libre de violencia. Y cuando hablamos vida libre de violencia, nos referimos a que tenga acceso pleno
pues a todos los sistemas de justicia. Y no solamente de justicia, sino también de trabajo en la vida laboral, en su casa, de poder de decisión, de competir profesionalmente. Entonces, es una cuestión que pareciera que solamente engloba en el sistema jurídico, en el sistema legal, pero que lo podemos observar desde varios sectores sociales, la educación, la casa, la vida profesional, etcétera. Entonces, es un largo camino que aún sigue recorriéndose y que no quiere decir que porque ya existan estas leyes ya se tiene garantizado que las mujeres han dejado de sufrir violencia. Ya una vez que hablamos de la cuestión universal, nos vamos a acercar un poco a lo que ya nos toca a nosotros, y la Constitución Política, desde su artículo primero, ya habla o consagra a los derechos humanos y nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y es parte de varios tratados internacionales en donde hablamos de derechos humanos y del reconocimiento. También nos dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Era lo que les mencionaba, y por ejemplo, ahorita que están nuestros compañeros de seguridad ciudadana, pues ellos saben que es una cuestión que tienen que observar, que no puede haber omisiones en su actuar, que en todo momento deben de tener la conciencia de los derechos que las personas que están atendiendo tienen, tanto ya sea como víctima o imputado. No pueden dejar a un lado uno del otro porque ellos no tienen una excusa de en su momento de actuar haber omitido la protección de alguno de los derechos humanos de las personas que pues en ese momento están atendiendo. Ya de ahí nos vamos enfocando a este tema del ciclo en el que nos encontramos en este momento, que existe una ley general, por ejemplo, es un ejemplo de entre muchas leyes que ahorita nos pueden apoyar en la defensa y vigilancia de los derechos humanos de las mujeres en específico. Tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y hace dentro de su glosario, no vamos a adentrarnos mucho en el articulado de esta ley, sino que vamos a revisar nada más o a escuchar. En su glosario habla de los derechos humanos de las mujeres, que refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que ya comentamos hace un momento, y por eso se los quise comentar, porque pues al final nuestras leyes ya están enfocadas o tienen que vigilar este tipo de tratados o acuerdos internacionales de los que es parte y materializarla en sus propias leyes, y otra de ellas pues es la Belén do Pará, así como los demás instrumentos internacionales en la materia. Y también nos habla de otra cuestión que es perspectiva de género, y creo que es un término que hemos escuchado últimamente bastante, pero que creo que es importante que entendamos un poco o leamos un poco más de qué se trata la perspectiva de género, y es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, y contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder. Es lo que les comentaba en un inicio, identificar en dónde estamos teniendo una cuestión de desigualdad. Podemos verlo en muchos ámbitos de nuestra vida social. Por ejemplo, creo que estamos tratando, o varias de las personas que conocemos, estamos ya adaptándonos o buscando adaptarnos a esta nueva, no nueva, pero sí esta oportunidad que tenemos de defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero no podemos dejar de observar en casa ejemplos muy sencillos como llega un hombre del trabajo y lo primero que dice la matriarca, la mamá: sírvele de comer a tu hermano. Entonces,
son cuestiones que venimos normalizando, pero pues al final creo que se trata de cuestiones que sí podemos identificar, ¿no? No es que a ti te toca lavar y planchar porque ustedes sí saben lavar y planchar, como si nosotros trajéramos un chip en donde ya podemos normalizar esta cuestión de que al nacer podemos lavar, planchar, cocinar, porque son tareas que se nos imponen desde que somos pequeñas y pues que creen que pues ya las cosas o los hombres creen que se dan como por arte de magia, ¿no? Entonces, estas cuestiones las vemos desde casa. Ya en un ámbito laboral, pues podemos reconocer tal vez que existen más hombres jefes, ¿no? Que son jefes de algunas instituciones, directivos, gerentes, subdirectores, que ocupan altos puestos y que al final, tal vez si una mujer llega a ese puesto, se enfrenta pues a una cuestión de crítica, así de, ay, pues es una machorra, no tiene hijos, no se preocupa por nada, por eso es que está de jefa, pero lo hace mal, seguramente ya se acostó con alguien de más arriba para poder obtener este tipo de trabajo, etcétera. Entonces, son cuestiones con los que ya tenemos, ¿no? Estigmas con los que ya llegamos en el ámbito laboral. Y cuando es a la inversa, que nosotros tenemos una cuestión de jerarquía sobre nosotros, es decir, mi jefe me está diciendo que salgamos, que si salgo con él me va a ascender, me va a subir el sueldo, pues lo normalizamos también, ¿no? Es así como, ay, pues es que tú quieres subir de puesto, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, son cuestiones que estamos normalizando todos los días o que escuchamos o que vemos que el vecino, que nuestra compañera de trabajo, nuestro compañero de trabajo viven y que creemos que pues así es, ¿no? También se puede ver en el ámbito educacional, que muchas mujeres no concluían, digo concluían porque ahorita se está dando ya una situación en donde cada vez es más normalizado que las mujeres acudan a la universidad, pero antes eran muchísimo menos porque muchas mujeres terminaban la secundaria y la prepa y pues su destino era cumplir con esa cuestión de ser madres y estar en su casa para poder cuidar de los hijos y el tema de la crianza. Ahorita, pues tanto las condiciones económicas como estos avances que hemos tenido como sociedad, pues han permitido que las mujeres no solamente decidan tener hijos, sino que si los tienen puedan salir a trabajar y pues tal vez compartir este tema de las tareas en cuestión de la educación de los hijos y pues el mantenimiento de la casa. Y son avances que tal vez no identificamos, pero que vivimos todos los días. Entonces, eso en cuanto al tema un poco de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que pues se tiene que materializar en el acceso a la justicia también. ¿Por qué? Porque ¿por qué hablamos en particular de estas cuestiones? En nuestra experiencia desde el Consejo Ciudadano, atendemos en su mayoría a mujeres que son víctimas de violencia en cuanto a la comisión de delitos, es decir, mujeres que son víctimas de violación, de abuso sexual, de hostigamiento sexual, de acoso sexual, y pues desafortunadamente ofendidas y ofendidos de delitos de feminicidio. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de identificar herramientas que vienen dentro de todas estas leyes y cuestiones o reglamentos internacionales, ya sea federales o leyes locales, en donde beneficie el acceso a las mujeres a la justicia. Y es muy complicado y es un sistema burocrático que no ha cesado en estos momentos y que les podemos decir que muchas veces si no se encuentra con la víctima acompañada de una asesora jurídica, un asesor jurídico, es muy difícil que accedan a la justicia y es lamentable, pero son cuestiones que están sucediendo en este momento, pero pues que al final debemos observar todas las herramientas que tenemos pues para poder acceder y pues ser acreedoras, en este caso las víctimas, de los beneficios que tienen las diferentes leyes hacia ellas. Un ejemplo de ello es en las medidas de protección, cuando una mujer era víctima de violencia familiar, salía de su casa con sus hijos a las 2, 3 de la mañana y pues salía sin nada y ya no podía recuperar sus cosas porque las había dejado en la casa de su expareja, pareja. Una de las medidas de protección que ahorita existe en la ley es que
las mujeres puedan acudir a este domicilio acompañado de agentes de investigación o de la policía o del mismo Ministerio Público para recuperar sus objetos personales y las cosas que sean necesarias pues para que la mujer salga de ese domicilio. Otra de las medidas puede ser la separación del domicilio, es decir, pues ella permanezca en el domicilio junto con sus hijos o ella sola y la persona o el agresor pues salga del domicilio. Entonces, son estas herramientas que debemos identificar y ver cuáles son las que nos convienen. Otra de las que se habla mucho o que se tiene un poco mal concepto, pero que podemos acudir, es esta medida que le llaman de restricción, así, quiero una medida de restricción para que esta persona no se me acerque. No es tanto como una medida de restricción, sino es una medida para evitar que una persona se acerque a nosotros, pero que tiene que estar debidamente justificada ante la autoridad. Entonces, sí existen medidas de protección que pueden ayudarnos, pero que siempre tienen que estar justificadas, entre muchas otras. Regresando al tema de a quién protegen los derechos humanos, creo que ya tenemos un panorama muchísimo más amplio del por qué, que no es una cuestión de que el Ministerio Público o la policía quiera por sí solo decir, no, es que la persona que cometió un delito también tiene derechos por gusto, sino porque venimos desde una Declaración Universal de Derechos Humanos, entonces que ha adoptado el Estado mexicano y que está consagrado dentro de las leyes mexicanas, y es cuando ya empezamos a darnos cuenta que pues todos tenemos esta igualdad procesal dentro de este nuevo sistema o este sistema penal. Una de las cuestiones importantes y que hay que reconocer en este sistema penal es la oportunidad que le dan a las víctimas de ser parte activa del procedimiento. Antes una persona cuando denunciaba quedaba totalmente en el olvido. Se detenía a la persona, por ejemplo, por un delito de robo. Me robó mi camioneta, detenían a la persona y la víctima si iba a los careos, era mucho, pero pues para esto pasaban 2, 3 años en este tipo de diligencias en las que ibas, te careabas hasta que llegaban a una sentencia, que también era bastante tardado, y pues la víctima así de, bueno, ya lo metieron a la cárcel, y mucho tiempo, o durante mucho tiempo nos enseñaron que ese era el fin, y que eso era lo que nosotros íbamos a tener como víctimas, ¿no? El tema de que la persona que había cometido el delito se encontrara en la cárcel. Pero realmente esa era nuestra reparación. Hay que ponernos a pensar un poco si era lo que necesitábamos en ese momento. Por ejemplo, me robaron mi camioneta, la persona ya está en la cárcel, pero ¿y mi camioneta? Ya no está. Entonces, creo que muchas veces es más importante lo que necesitamos y no nada más en el aspecto económico, sino que también esa reparación integral, hablamos desde apoyo psicológico, porque pues hay hechos que modifican por completo nuestra manera de vivir. Entonces podemos hablar de eso, cursos de empoderamiento, podemos hablar de todos los gastos que se generaron en ese procedimiento. Entonces, no nada más es el hecho de que pues que me pague lo que me robó, porque hay otros delitos que tal vez si no es tan cuantificable el tema de la reparación o que nosotros no lo vemos así, ¿no? Por ejemplo, en un delito de índole sexual, pues muchas veces no hay cómo ponerle precio a esta cuestión de que pues una persona ha sido víctima de violación y ponerle un número o una cierta cantidad para la reparación es un poco complejo. Que aclaro y que pues es un tema que distinto que probablemente más adelante podamos tocar porque es fuera de esto, que la reparación del daño no tiene que ver nada con el perdón. Esta cuestión de te voy a otorgar el perdón por cierta cantidad, no tiene nada que ver, sino que es parte de las finalidades sí, del fin del sistema penal, llegar a una reparación del daño. Entonces, es un derecho, hablando de derechos, que tienen las víctimas ofendidos dentro de este procedimiento y que pues la persona señalada o imputada de haber cometido este tipo de conductas está obligada a garantizar el tema de la reparación del daño. Entonces, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley General de Víctimas ya contempla, y bueno, nuestra Constitución contempla el tema de los derechos de las víctimas. Entonces, hablamos de información de sus derechos, el acceso a la justicia, atención integral,
que, como les mencionaba, no solamente es una cuestión de reparación económica, sino médica, psicológica. Te habla que tienes derecho a ser atendida por personas del mismo sexo, a un traductor, bueno, y la que para nosotros nos incumbe es la cuestión de contar con un asesor jurídico, ya sea proporcionado por el Estado o de manera gratuita, y pues aquellos que contratan no tienen la posibilidad de contratar a un asesor jurídico o asesora jurídica pública, privada, perdón. Y creo que es muy importante que empecemos también a normalizar esta cuestión de que tengamos o contemos con un abogado cuando estamos o cuando somos víctimas de algún delito. Así como se habla de una defensa adecuada, también debemos hablar de un acompañamiento adecuado, porque pues al final hay muchas herramientas que podemos ocupar dentro del sistema o dentro del procedimiento, y que pues qué mejor que una persona que tenga el conocimiento de proporcionarnos esta información lo haga a través de su formación. Continuamos con un poco con el tema de los derechos, y aquí es donde nos encontramos o nos topamos muchas veces con ese desacuerdo en que una persona que es un agresor, que acaba de cometer un delito, que lo reconocemos como maleante, cuente con derechos, pero es una cuestión completamente ajena a las autoridades, a la policía, al Ministerio Público. Él cuenta con derechos porque así está consagrado en la ley, por ejemplo, a ser informado de sus derechos, a ser considerado, y esto lo mencionábamos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando una persona es señalado de haber cometido algún delito, él está siendo o es considerado y tratado como inocente hasta la existencia de una sentencia. Muchas veces en Facebook suben estas noticias de las personas que se encuentran detenidas o que detuvieron, aquellos que siguen la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla o la de la Fiscalía General del Estado, cuando suben sus boletines, suben a las personas que han detenido a lo largo de este tiempo, de sus jornadas, y aparecen con cintillos, y muchas veces la cuestión del reclamo viene aquí, cuando pues comentamos, oye, pero ¿por qué le ponen o por qué le tapan los ojos si hay que reconocerlo, si es una persona que a lo mejor hay que quemarlo para que todos lo conozcamos? Es parte de sus derechos, porque ella ahorita no puede ser condenada a un juicio público social, en este caso en redes sociales, porque todavía no ha sido sentenciada. O sea, él todavía tiene la oportunidad de ofrecer sus medios de prueba necesarios para demostrar en cierto momento que tal vez no es el responsable de la comisión del delito. Entonces, es algo que, como también se los mencionaba anteriormente, las policías, las autoridades, los y las servidoras públicas están obligados a proteger los derechos de las personas, en este caso no solamente de las víctimas y ofendidos, sino también de las personas en detención o imputados. Tienen derecho a comunicarse con un familiar y con un defensor público o privado cuando sea detenido, y esto va para nuestros compañeros policías. Esto es desde el momento de su detención. Muchas veces, ¿por qué se considera una mala detención? ¿Por qué se declaran de ilegales sus detenciones? Por estos pequeños puntos que creemos que no son tan importantes, pero que se trata de un derecho para la persona en detención. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. La persona, su tiempo de la persona detenida empieza a correr desde que la policía, la autoridad se acercó a ella, y desde ese momento tiene derecho a comunicarse con su familiar o con un defensor público. Recordemos que todas aquellas actuaciones que se lleven a cabo sin que la persona cuente con un defensor pueden ser nulas. Entonces, todo lo recabado hasta ese momento, no importa que hayamos visto a la persona robando en ese momento la cartera y que esté siendo señalada por 3 personas, ¿sabes qué, policía? No le dejaste estar con su asesor, con su defensor, entonces es ilegal tu detención. Independientemente de que más adelante se demuestre que si es la persona que cometió el delito, en ese momento esa persona puede quedar en libertad. Entonces, sí hay que cuidar mucho este tema de garantizar y sí ser cuidadosos en la cuestión de las detenciones. Ya también se habla de una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho con cédula profesional, y esto es muy importante actualmente porque hay muchas personas que están dedicándose, abogadas y abogados, a litigar en el sistema penal o en materia penal, y no tienen el conocimiento de, pues,
bueno, no quiero decir nuevas porque ya tiene mucho tiempo el sistema penal, pero que se quedaron tal vez con el sistema inquisitivo, que tenemos todavía otros medios de operación que no son los mismos a los de ahora. Entonces sí es importante que cuenten con una defensa adecuada, a ser informado de los hechos que se le acusan. Esto también va desde el momento de la detención, es decir, desde el momento en que tú, policía, me estás poniendo las esposas, yo tengo que saber por qué estoy siendo acusado, por qué me estás deteniendo. Entonces, es decir, a ver, te estoy deteniendo o estás acusado por haberte robado una cartera, así como lo señala la persona, fulanita de tal, que fue la que nos pidió el auxilio. O sea, desde ese momento, porque si no ya podemos caer en responsabilidades, detenciones, privaciones ilegales y así como otros actos, ¿no? Ya sea tortura y pues esto, pues con un amparo fácilmente salimos, las personas detenidas pueden salir en cualquier momento al comprobarse que no se vigiló alguno de sus derechos con los que cuenta y que están consagrados pues en varias leyes del sistema mexicano, declarar o guardar silencio, a que su defensor esté presente al momento de rendir su declaración, a recibir la asistencia de un intérprete. Eso, por ejemplo, es un derecho también de una víctima, que le reciban los medios de pruebas que ofrezca, ser juzgado en audiencia pública antes de 4 meses, o sea, estamos hablando de que es un sistema muchísimo más corto, pero que también tenemos que observar que los mismos derechos con los que cuenta la víctima, tiene la oportunidad, en este caso el imputado. Que nos beneficien a ambas partes, sí, porque, por ejemplo, la víctima ya tiene acceso a todos los actos de investigación que se encuentran en la carpeta, cosa que antes no sucedía. La víctima no tenía por qué ver o conocer su expediente o su denuncia, su averiguación previa anteriormente, y en este momento sí tiene derecho a tener copias de su carpeta de investigación. Entonces, creo que hay pros y contras dentro de este sistema penal, pero uno de los contras importantes tal vez es la resistencia, falta de empatía de las autoridades para llevarlo a cabo, porque al final creo que es un sistema bien estructurado, pero pues seguimos teniendo cuestiones de impunidad, de corrupción, de burocracia, que al final pues es que son los que frenan este tipo de procedimientos que podrían ser muchísimo más sencillos y ágiles pues para acceder a la justicia. No sé si haya alguna duda o pregunta hasta aquí. A ver, voy a leer el chat. Saludando a todos los que están aquí, muchísimas gracias por haberse conectado. Estamos aquí viendo que... Tenemos una persona con manita levantada, le vamos a abrir micrófono. Sí, adelante, gracias. No escuchamos. No sé si le podemos abrir micrófono. Es el que aparece como Huawei P20. Si no, De Huawei P20, por favor, abra su micrófono para poderlo escuchar. No, yo creo que dice, bueno, por lo mientras leo aquí, Dulce nos dice, buenas tardes, puedes dar tu teléfono nuevamente, por favor. Hola, Dulce, sí, es 222-3099-099, se los escribo aquí en el chat de una vez. Y de una vez ese es nuestro centro de atención telefónica en donde pueden hablar de cualquier asunto. Les voy a escribir el número del celular del jurídico, es estrictamente para orientaciones en el sistema penal. Si pueden o si gustan dejar un mensajito con su nombre y teléfono para que la asesora se comunique con ustedes, con mucho gusto lo pueden hacer. Y en cualquier situación en la que necesiten una asesoría jurídica, pueden escribirnos a ese número, es el 22 21 86 31 04, se los voy a escribir aquí. Ya prendió su cámara, pero yo creo que no puede prender su micrófono. La persona que nos acompaña como Huawei P20, por favor, si quiere abrir su micrófono, lo escuchamos con gusto.
Bueno, yo creo que vamos a continuar. Yo creo que continuamos y ya si gusta encender su micrófono, de inmediato le damos la palabra. Sí, maestra, al final, como siempre, tendremos nuestra sesión de dudas y comentarios. Ok, perfecto. Pues esto es a grandes rasgos lo que quería tratar en cuanto a quién protege los derechos humanos. Entonces, hablamos de que todas las personas desde el momento en que nacemos somos acreedores a estos derechos a los que nadie nos puede hacer renunciar, que posteriormente se materializan en leyes que protegen y que se enfocan ya en diversificar todos los derechos a los que, de los que nos habla, por ejemplo, la convención, y que pues al final no es que se pierda un derecho o que se sustituya, sino que al cometer o actuar en contra de las legislaciones que tenemos que seguir, pues muchas veces se restringe, ¿no? Por ejemplo, el derecho al libre tránsito, que quedaría o que se podría hacer como su antagónico, pues la prisión, ¿no? Entonces, ¿pero por qué pasó eso? ¿Por qué en ese momento me restringiste mi derecho? Bueno, porque hubo la comisión de algún delito, participaste en algún hecho con apariencia de delito en esta cuestión, entonces como sentencia recibiste pues este tipo de acción coercitiva, este tipo de castigo. Entonces no es que tu derecho se desaparezca, se elimine, sino que se restringe o se esté en ese momento por algún tipo de sanción que esté contenida en las mismas leyes, y que dentro de esos mismos ya determinaciones de la autoridad, también existen otras herramientas, otro tipo de recursos a los que podemos acudir pues para en ese momento apelar lo que ya tenemos como castigo, como sentencia, ¿no? Entonces, existen recursos en las mismas leyes o pues nuestro máximo protector de derechos humanos, que en este caso es a través del juicio de amparo, ¿no? Y que pues nos podemos acercar ya a la Suprema Corte de Justicia, que pues ya son los que vigilan este tipo de cuestiones muchísimo más fuertes, ¿no? O ya hasta convenciones ya internacionales, cuando vemos que pues nada más nuestras legislaciones mexicanas no nos pudieron apoyar. Entonces, y pues hay casos muy interesantes que ojalá algún día puedan ser nuestros compañeros de la Secretaría un poco comunicarnos este tipo de casos que han salido de la Corte, por ejemplo, y que pues no se trata más que esta protección o esta garantía de derechos humanos a través de otras herramientas, ¿no? Entonces, hasta ahí quiero dejar el tema. Quiero dejar el tema de los derechos y que comprendamos que cuando la policía o las autoridades están actuando dentro de su deber, está siempre el vigilar, garantizar los derechos humanos de las personas que en ese momento están atendiendo, de todas las personas. O sea, pasa mucho en este tema, o que ya lo sabemos o ya lo hemos platicado anteriormente, en la cuestión del linchamiento. Y cuando creemos que estamos haciendo justicia por propia mano, y pues está cometiendo otra serie de delitos, ¿no? Y que sí, la persona a la que le están pegando y todo pudo haber cometido un delito, robo, etcétera, pero ¿qué crees? O sea, él cometió un robo, pero tú lo mataste. Entonces, ¿qué está pesando más, no? O sea, ¿estamos realmente siendo los héroes de la historia o estamos ya convirtiéndonos pues al final en esta persona que estamos combatiendo, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer que existen derechos para ambas partes, que tienen los mismos mecanismos, que así como se los decía, dentro del mismo sistema existen recursos para ambas partes, o sea, una suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo, cuando dicen, ay, es que ya se vendió, ella solo quería el dinero. No, o sea, al haber aceptado, o sea, existe en este tema, por ejemplo, ya en el procedimiento penal, existen salidas alternas o terminaciones anticipadas. Una de ellas es pues un procedimiento abreviado o mecanismos de solución de controversias en donde podemos llegar a acuerdos, ¿no? Y que no necesariamente estoy perdonando a la persona o necesariamente estoy aceptando que lo único que me interesa es dinero, ¿no? Sino que es parte de una reparación o la suspensión condicional de procedimiento,
que son derechos a los que puede acudir la persona en detención o el imputado. Es decir, a ver, juzgador, yo te propongo que me voy a portar bien, que voy a estudiar, soy primo delincuente, que voy a entrar a trabajar, que voy a vivir con mis papás, que ya no voy a ver a mis amigos con los que me juntaba y con el que cometí el robo. Te doy una serie de características para demostrarte que a partir de ahora voy a hacer lo correcto, voy a ir al psicólogo, voy a ir a terapia, voy a hacer ayuda comunitaria. Todo eso, el juez puede decidir en ese momento, decir, ok, te voy a dar una oportunidad, vas a salir el día de hoy, te voy a vigilar a través de medidas cautelares, y periódicamente vas a tener que venir a firmar, pero te voy a dar esa oportunidad de que salgas. Nada más quiero que sepas que esta es tu última oportunidad. Si incumples con todo lo que estamos quedando de acuerdo, ya te voy a ingresar al cerezo. Entonces, muchas veces la sociedad volteamos y decimos, ay, no, es que los policías no lo hicieron bien, es que el MP no lo hizo bien, es que la persona de seguro le pagó al juez. No, o sea, son mismas oportunidades que se encuentran dentro de las leyes, o sea, son herramientas que un imputado puede utilizar, ¿no? Entonces, se viene dentro de este tema también de la reparación del daño, cuando queremos llegar a un acuerdo, yo ya me siento reparada, o sea, tú no me puedes juzgar, o las personas que no están dentro del procedimiento, porque acepté dinero, porque al final es parte de la reparación y es una obligación garantizar esta reparación dentro del procedimiento. Entonces, creo que es más ese tema de que ya existe, o sea, ya está en la ley, no lo podemos detener. Y nada más adaptarnos y que cuando suceda, informarnos de nuestros derechos en ese momento y utilizar las herramientas que tenemos y que nos beneficien, no tanto como a la víctima como al imputado. Entonces, creo que hasta aquí dejamos el tema de a quién defienden a los derechos humanos, porque pues es un tema universal. A todos tenemos acceso a este tema de la defensa y garantía de los derechos humanos, y pues que es obligaciones de nuestras autoridades. Y pues ya comentándoles que para ello, o la razón que estamos aquí, o que nos encanta estar aquí, pues es decirles que nosotros contamos con acompañamiento jurídico y apoyo psicológico dentro del Consejo Ciudadano, que busca proporcionar asesoras y asesores jurídicos a personas que han sido víctimas del delito. Eso sí, nosotros no llevamos o no acompañamos personas imputadas o señaladas por haber cometido alguna conducta delictiva. Y pues nuestro objetivo es contar con estos servicios, no solamente con el servicio de acompañamiento, sino también con el apoyo psicológico a través de nuestros aliados, como lo son Justicia Ciudadana. También quiero hablarles rápidamente de un programa que se llama Monitoreo Ciudadano, Agencias del Ministerio Público, en el que estamos al pendiente del trato de las y los servidores públicos en unidades sexuales y de robo de vehículo, en donde identificamos áreas de oportunidad y donde captamos a la mayoría de nuestras víctimas que acompañamos. Entonces, también queremos decirles que trabajamos en colaboración de México Unido contra la Delincuencia, y que pues a través de este modelo de observación y de la identificación de áreas de oportunidad, le hacemos llegar una lista o serie de recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, y pues aportando, ¿no? Y en ese momento tratando de buscarle una solución a las personas que se acercan a nosotras, tal vez si no acompañamos a todas las víctimas, sino que tratamos de buscar cuál es la salida que en ese momento sea la mejor para ellas. Y pues dotar siempre de información a la ciudadanía. Esta es un poco de los delitos que acompañamos. El Consejo Ciudadano acompaña violación, feminicidio, delitos contra la salud, abuso sexual, violencia familiar, acoso sexual, hostigamiento sexual, estupro, y a través de nuestros aliados podemos también acompañar secuestro, homicidio, feminicidio, violación, robo a casa habitación, robo con violencia, lesiones calificadas, robo de vehículo, violencia familiar, de preferencia que se hayan cometido en el municipio de Puebla. Por temas de operatividad nos cuesta un poco de trabajo llegar a lugares más alejados, pero también tratamos de dar la asesoría a través de los medios digitales. También tenemos acompañamiento psicológico, solamente esas son nuestras excepciones: adicciones, suicidio, problemas alimenticios y problemas de aprendizaje. Y pues eso es, o con esto concluyo mi presentación. Espero que les haya servido de algo. Es muchísima información, tal vez si en una sola sesión no se puede tener toda,
solamente es con la finalidad de poder escuchar un poco de qué va el tema de los derechos humanos, que es una cuestión muy general que tratamos de traerlo a lo particular a nuestras leyes, que todas las leyes tratan de estar armonizadas en la protección y garantía de los derechos humanos, que deben de saber que las autoridades, las policías tienen que garantizar que se cumpla y que se vigilen los derechos humanos de las personas y que pues todas y todos tenemos el derecho de contar con estos derechos humanos. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo, su espacio, y pues también agradezco a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Dirección de Prevención Social por habernos invitado al Consejo Ciudadano a participar con ustedes. Muchísimas gracias, maestra, y como siempre, nuestro reconocimiento a la enorme labor que hace el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado. Como lo hemos dicho, es una asociación de ciudadanos para ciudadanos, dándose la mano y haciendo una labor social increíblemente buena. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar los servicios en voz de usted, en voz del Ministerio Público, que también está a través de Consejo Ciudadano y que también agiliza muchísimo los trámites de nuestros ciudadanos. Y pues son una red de apoyo institucional increíblemente buena que es importante que nuestra gente conozca y que se acerque a ella y en caso de necesitarla lo vea como un gran aliado ciudadano para ciudadano. Muchas gracias, maestra.